como siempre, cuando estamos en la casa del Señor, nos contentamos, nos alegramos, nuestro corazón se llena, se llena. Yo siempre le digo a mi señora que cuando amanece el domingo, le decía anoche ya bien tarde, ¿no? Porque estábamos preparando algo de las canciones que vamos a tener para el día de la alabanza. Y me acosté un poquito tarde. Y yo como que le decía entre dormido, yo le decía a mi esposa, me llama, tú me vas a llamar a las 3, a las 4. Me dice, mi amor, pero si yo me paro todos los días a las 5 de la mañana, ¿cómo que te voy a llamar tan temprano? Era el ansia, porque cuando llegue el domingo, para estar aquí con ustedes, mi corazón se rebosa de alegría. Y a veces uno como que no puede contener esa alegría y como que quiere jalar el tiempo, ¿verdad? Y yo he aprendido mucho, y creo que la otra vez yo le decía, no sé si en una clase de los martes, he aprendido y estoy aprendiendo mucho del pastor, en el sentido de cómo tomar con entusiasmo las cosas del Señor. Porque cuando uno le pone esa chispa, ese ingrediente de alegría, de entusiasmo, la verdad es que uno se siente más satisfecho. Porque muchas veces relacionan las cosas de Dios con cosas aburridas, tú sabes, con eso. El mundo nos trata como de señalar mucho en esa área. Pero realmente los que hemos conocido de Dios y que estamos verdaderamente caminando con Él, es todo lo contrario. Hay mucha alegría en nuestro corazón. Y es un privilegio estar todos los domingos aquí. Y la verdad es que, bueno, si por nosotros fuéramos, nosotros estuviéramos todos los días aquí. Pero bueno, hay otras cosas que hacer. Pero este es el día que hizo el Señor para nosotros. Y yo sé que Dios trae una palabra bonita, que también me ha edificado mucho. Por razones de las circunstancias, a mí me tocaba predicar hace como 2 o 3 semanas. Pero bueno, entró Eni, tuvo que posponer un acto que tenía con los niños. Luego vino el predicador, se recuerdan, el venezolano. Pero bueno, llegó el día. El pastor también está en una serie que va a retomar otra vez la semana que viene. Pero bueno, Dios tiene su tiempo y el tiempo oportuno. Y este es el día que hizo el Señor. Y esta palabra la quería el Señor para este día. Y ustedes están aquí para recibirla. Como yo me he llenado, también ustedes se van a llenar. Y les va a servir de mucho. Desde acá, desde la ciudad... ¿Ya está listo? Bueno, desde la ciudad de Lauderhill nos estamos dirigiendo a todos los que nos escuchan, que nos ven por Facebook o por YouTube. Estamos para servir. Estamos en la ciudad de Lauderhill, en el condado de Broward. Esta es la iglesia de Jesucristo, el cual ellos le sirven y nosotros le servimos. Al Dios vivo, al Dios eterno. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a tocar un tema. Vamos a hacer como la maquinita, que había un programa en mi país, que los invitados, no sé ahora, nunca he ido a un programa aquí en vivo en la televisión, pero antes... cuando el coordinador hacía para que aplaudiera a la gente, o los avisos, como dice, y muchas veces la gente como que no tenía ganas de aplaudir, tenían una máquina, y la máquina era la que hacía los aplausos, tú sabes. Yo no quisiera que trajeran la máquina para acá, porque ustedes son hijos de Dios, y yo creo que pues, bueno, la gloria y la honra sea para mi Señor. Yo quiero que se levanten un momento. Son 2 minutos solamente para orarle al Señor y dedicarle esta palabra poderosa. Señor, te damos toda gloria y toda honra, Señor, en este día. Sé tú, Señor, guiando mi palabra, Señor, mi boca, pronunciando cada uno de los detalles de este mensaje, Señor. Tú has ministrado mi vida a través de él. Yo te planto, Señor, o te traigo ante ti el corazón de cada uno de mis hermanos, su mente y todo su ser, Señor, para que tu Espíritu Santo le ministre su vida, para que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la trajiste, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias por tu pueblo, te honramos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Hoy vamos a traer un tema que vamos a hablar un poquito de lo que es el crecimiento espiritual. Todos sabemos que
Y lo decía ahora mismo el pastor, hablaba de un atleta cuando está preparándose o se está iniciando para una competencia, para una carrera. Nosotros como hijos de Dios también constantemente estamos en ese trajinar de una carrera, de una competencia. Pero no justamente una competencia desde el punto de vista quién lo va a hacer mejor, ¿verdad? ¿Quién es más óptimo en lo que es sus cosas físicas? No, aquí estamos hablando de cosas espirituales. Porque la palabra nos dice que nosotros vamos a alcanzar un nivel hasta estar hasta la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Y en ese proceso, desde que el Señor nos llama y nos rescata de la mano del enemigo, nosotros pasamos por un proceso de crecimiento. Pero también hay procesos en donde la vida de muchos cristianos se estancan o van a un ritmo que verdaderamente pasan y pasan los años y no se ven los frutos. Pero el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros mantengamos un crecimiento firme y constante. Que ese crecimiento no se detenga en ninguna manera. Por una razón muy simple, porque Dios te quiere bendecir. Y justamente para que Dios bendiga tu vida, tú tienes que comprometerte en su obra. Tú tienes que comprometerte verdaderamente con lo que establece la palabra de Dios. O sea, que nosotros fuimos rescatados de las manos del enemigo, no para quedarnos simplemente y venir a la iglesia y ser como las olas del mar, que van y vienen, pero no hay ningún crecimiento. Y que pueden pasar los años y seguimos siendo el de ayer, el de antier, y pasan las semanas futuras y nosotros seguimos en lo mismo. No, Señor. Dios quiere que nosotros en ese crecimiento cada día nos involucremos más, de diferentes maneras, porque nosotros siempre tenemos que poner como número uno a nuestro Señor. Dios no nos llamó para quedarnos tranquilos. Lo que decía la hermana Marta, ella se sentía angustiada y ella nos comentó algo el día de la célula y yo estuve hablando con ella al respecto. Pero hay algo que en ella la ha inquietado y ese es el servir cada día más, agradar más a Dios. Y en ese proceso es que nosotros no nos debemos detener. ¿Y cuando nosotros nos detenemos? Cuando nosotros ponemos algo antes que al Señor. Porque tú puedes venir en ese proceso de crecimiento, pero si tú puedes observar que cuando tú pones algo primero que Dios y eso no lo superas, allí te detienes. Es como un obstáculo. Ustedes han visto las carreras esas de las damas que lo hacen muy bonito, saltando obstáculos, vallas. Así es la vida del cristiano. Nosotros tenemos que ir superando etapas. Pero siempre las etapas en nuestra vida de crecimiento espiritual las vamos a superar poniendo como número uno en nuestra vida a nuestro Señor. Si no, jamás vamos a tener un crecimiento sano y como agrada al Señor. Yo empecé haciendo aquí como una pequeña introducción y dice, el agua en la Biblia, entre otras cosas, simboliza la vida que proviene de Dios y sus bendiciones. Y es un agua mansa, segura y con niveles espirituales muy profundos. El Espíritu Santo que ha puesto en mí esta palabra, y como le dije al principio, ministró mi vida también. El propósito es que Dios, a través de nosotros, refleje lo que el plan Él quiere, no solamente ya para sus escogidos, sino para los que se están perdiendo en el mundo. Y esos desafíos que nos presenta el Señor son, como decir, los retos que nosotros tenemos que ir superando, pero los vamos a superar en la medida que nosotros verdaderamente
nos consagremos y dediquemos al Señor. Yo quisiera que inicialmente fuéramos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, porque estamos hablando, este no es el versículo base de la predicación, pero quiero introducirme para que notemos aquí algo de lo que es la llenura del Señor en nuestra vida. Juan capítulo 4, versículos 14 y 15. Juan 4, 14 y 15. Y dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso le dice el Señor a la mujer samaritana. Y luego la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿De qué nos está hablando aquí la palabra? De que Dios es el que sacia, de que el Señor es el que llena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en esta carrera o en este caminar con el Señor, cuando ponemos por delante otras cosas y que pretendemos que sean los que llenen nuestra vida, que sean los que satisfagan nuestra vida, ahí está el primer error. Porque la única agua viviente que nos va a llenar a nosotros se llama Jesucristo. Amén. No hay otra fuente, por más que queramos, porque muchas veces, déjeme decirle, nos basamos en nuestras capacidades, en el consejo de alguien, en algo que leímos, en las circunstancias que nos rodean, pero a Jesucristo lo tenemos a un lado, no sabiendo que solamente a través de Jesús nosotros vamos a alcanzar el verdadero nivel que Él quiere para nosotros. Amén. Y déjeme decirle, en muchos de esos estancamientos, ahí nos quedamos. ¿Y saben por qué nos quedamos? Cuando yo estaba preparando esta clase, o este mensaje, me acordaba de una experiencia que yo tuve con mi papá siendo niño. Y recuerdo que nosotros íbamos a una isla que estaba cerca de mi pueblo, pero que cuando bajaba el nivel del mar, había como una comunicación por tierra a la isla. Y uno aprovechaba que bajara el nivel del mar para uno pasar hasta la isla. Podía uno acceder a la isla por tierra. ¿Cuál era el riesgo de eso? Que tú tenías que aprovechar ese nivel del mar para poder pasar. Pero tenía el inconveniente que si tú no estabas bien apercibido, porque era tierra húmeda, los carros se atollaban ahí, allí se quedaban. Y esa tarde recuerdo que regresábamos y mi papá no estuvo bien apercibido, traíamos mucha carga en un jeep que nosotros teníamos y el jeep se atoró. Y yo recuerdo que el error de mi papá fue que él, viendo que el jeep estaba atorado, él lo forzó y le dio más fuerza, y lo que hacían las llantas era abrir y abrir y abrir más el hueco donde estaba ya sumergida la llanta. Y llegó un momento en que ya las olas del mar ya estaban tocando el vehículo. Es más, llegó un momento en que el vehículo fue casi cubierto por el mar y tuvieron que rescatarlo con una grúa. Lo que yo le quiero decir, mis hermanos, es que a veces no estamos apercibidos y muchas veces no nos damos cuenta, porque todavía no tenemos los sentidos espirituales bien activados, de que ciertas cositas, ciertos detalles nos estancan en el caminar con el Señor. Y muchas veces pasan desapercibidos. Puede ser el trabajo, pueden ser los hijos, puede ser un negocio que tengamos, pueden ser tantas cosas en nuestra vida, pero no nos percatamos que estamos estancados y no salimos, porque verdaderamente yo les voy a decir una cosa: Dios nos dio un libre albedrío, y en ese libre albedrío
Dios, que tiene misericordia con nosotros, nos da, como decir, la autonomía para nosotros decidir. Y es en esa decisión que verdaderamente está la clave. O le seguimos verdaderamente a Él, consagrados completamente a Él, o estamos solamente pendientes de otras cosas en nuestra vida. Ahí está la clave. Vámonos un momentico. Yo quisiera que nos fuéramos a Ezequiel, porque quería ponerle otro ejemplo. Ezequiel 47, que son los versículos que nos van a servir de base para entrar en sí ya en lo que es el tema. Ezequiel 47, el profeta Ezequiel, y los versos 3 al 5. Quiero que le presten mucha atención. Yo voy a tratar de desmenuzar estos versículos para que tengan una comprensión exacta. Ezequiel 47, del 3 al 5. Antes de entrar en la lectura de la palabra, yo quisiera, mi amor, que tú me traigas, yo traigo unos ejemplos, una ilustración que yo les quiero poner. Y les traje esta ilustración para que tengan una comprensión más exacta de lo que el Señor quiere que ustedes entiendan y alberguen en su corazón en esta tarde. Pon aquí al aire. Dame la taza. Ponla para allá para que todos las puedan ver. No lo contrario. Así mismo. Y planito para que no se caiga. Si este huevo se derrama aquí, sí que es verdad que es un desastre. Acércalo más para allá. Tenemos aquí dos tazas. Una taza que contiene un huevo y otra tacita que tiene jamón de cerdo. No te preocupes que no se va a caer. Primero que yo le dé con la silla y entonces hagamos aquí jamón con huevo. Ahora bien, todos conocen y ustedes saben el dicho ese, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina, no? Pero no es de lo que vamos a discernir en esta tarde. La ilustración que yo quiero traer es en el sentido de que son dos productos, ¿verdad?, de la naturaleza, uno provisto por la gallina y otro provisto por un cerdo. Pero aquí hay algo clave en estos dos productos que están aquí. Aquí simplemente el huevo lo puso la gallina y ya. Pero en este jamón que está aquí hay un proceso. Aquí ustedes no ven el cerdo. Este es el producto del cerdo. ¿Qué es lo que yo quiero ejemplarizar aquí? Y cuenta como dicen, no vamos a decir la historia o la anécdota, que se paseaba la gallina y el cerdo por un mercado. Y la gallina le decía al cerdo, ¿no te has dado cuenta cómo hay gente comprando nuestros productos? Y le dice el cerdo, sí, yo me doy cuenta. Pero la diferencia es que tú simplemente hiciste, ¿qué?, un compromiso allí, tú sabes. Pero yo hice un sacrificio. Es decir, no es lo mismo aquella persona que viene y viene a la iglesia, dominguero le dicen a algunos, tú sabes, y así como entra, así sale. Pero el cerdo tuvo que pasar, o este jamón, para llegar a ser jamón, tuvo que pasar por un proceso para que alcanzara esta característica. Es decir,
El cerdo fue sacrificado. Todavía el huevo no ha sido sacrificado. Así es la vida del cristiano. Muchos tienen una connotación, yo no digo connotación, pero cuando vamos a la clasificación de las palabras o a la denotación de las palabras, sacrificio se ve como, uy, sí, hay que, tú sabes, déjeme decirle, la palabra sacrificio espiritualmente para nosotros, ¿verdad? Es algo que verdaderamente tiene una connotación, no comúnmente como se le conoce. Yo lo miro desde ese punto de vista. Para mí, el sacrificio en el Señor es como una entrega. Como un decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Haz lo que tú quieras con mi vida. Como dijo el cerdo a la gallina, tú simplemente, tú sabes, pero yo he sido sacrificado para que salga ese jamón. Mis hermanos, yo quiero ser sacrificado cada día para que Dios haga el proceso que tenga que hacer en mi vida para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y aquí surgen una serie de preguntas, y la primera es, ¿quién de ustedes está dispuesto a pasar por el sacrificio hasta llegar a ser el jamón? Yo no veo que nadie alzó la mano. Pues ya yo hubiera alzado las dos manos, mi hermano. Porque esta vida que nosotros estamos viviendo aquí es una vida preparatoria. Todavía en los cristianos no acabamos de entender el sacrificio de Jesucristo. Todavía tenemos a la iglesia como el club social. ¿Y cuándo se celebra el cumpleaños de fulanito, de Perencejo? No, mi hermano. Dios le ha dado mucha sabiduría a mi pastor, o a nuestro pastor, perdón. Y yo creo que le pone mucha saliva en su boca. Y esta mañana antes de entrar al culto lo decían mi esposa y yo. El esfuerzo de venir desde Miami para acá. Pero mis hermanos, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender? Menos mal que a mí no me ponen a predicar toda la semana. Porque cada vez que yo me paro aquí, muchas veces... Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Por el bien de ustedes. Porque no es para mí. Aunque esta palabra a mí ya me ministró. Hace 3 semanas que se hizo esa palabra. Sino que Dios quiere haber un cambio. Quiere que ustedes sigan caminando, pero constante y firmemente. De poquito en poquito, pero firmemente. La garantía la tenemos. La ayuda de nuestro Señor. Porque Él es el que nos libera, el que nos fortalece, el que nos sana. Todo viene de Dios. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y yo recuerdo mucho en el periodo que Moisés estuvo ayudándolo al Señor. Pero me llama poderosamente la atención. Cuando desaparece Moisés, viene otro proceso. Ya no, la ayuda no era tan directa. Ahora venía otra etapa en la vida de lo que era la obra del Señor aquí en la tierra. Y nosotros en esa etapa es que nosotros estamos en este momento. Y el Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. 2 palabras o 3 palabras. Esfuérzate y sé valiente. Lo que nos está diciendo, oye, pon de tu parte. Pon tu granito de arena en esto. Decía el pastor en estos días, que la obra del Señor no la van a venir a hacer aquí Los Ángeles. La obra del Señor la estamos haciendo y la tenemos que hacer nosotros. No va a venir nadie sino nosotros.
La otra vez en una predicación yo también les estaba diciendo, no van a venir los del mundo a edificar la iglesia de Cristo. Somos nosotros los que tenemos que tomar la bandera y salir ahí a la calle a esparcir el evangelio de Jesucristo. Pero antes que nosotros salgamos allá a la calle, decía el pastor en estos días que el año que viene es un año de retos grandes por la evangelización. Aquí cabe la otra pregunta: ¿estamos nosotros preparados para ese nivel? ¿Estaremos preparados para ese nivel? ¿Estaremos nosotros preparados para que en la cola de un supermercado nosotros le hablemos de Cristo a las personas? ¿Y cómo está nuestra vida espiritual? Son interrogantes, mis hermanos, porque tú no vas a pasar de un nivel X a un nivel Y si no estás preparado. Son retos en la vida de un cristiano, son retos fuertes. Pero el que se inscribe en la fila del ejército de Jesucristo, hay que echarle ganas. Amén. En estos días, ha llovido en estas tardes por aquí. Y comentaba a mi esposa con otra hermana y me llamaba la atención lo que ella comentaba. Hermano, si caen 4 gotas, ya yo no puedo ir para una actividad de la iglesia. Mi hermano, pero hay que ver el esfuerzo que tiene que hacer mi esposa para montar esa silla con un aguacero. El otro día saliendo en el hall del edificio, había una señora americana y ella estaba hablando en su inglés que estaba lloviendo mucho, no tenía sombrilla, que yo no sé qué. Le digo a Elba, yo no necesito ni sombrilla ni nada, poner el carro ahí que ya yo voy para adelante. Hermano, hay que disponer el corazón en las condiciones que tú estés, que tu corazón ansía al Señor en todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Son retos, son retos. Vamos a la lectura. Ezequiel 47, del versículo 3 al 5, y dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando a un cordel en su mano, y midió 1000 codos, o sea, unos 500 metros más o menos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Eso va creciendo, va subiendo. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Otra versión dice por ahí la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Usted ve esta lectura y si la lee rápido, dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que el hermano está hablando? La palabra de Dios hay que desmenuzarla. Mi esposa cuando me sirve la comida, yo siempre le digo, dame los lentes para yo ver lo que voy a comer. Yo no como nada sin los lentes. Pues la palabra de Dios es como cuando tú vas a comer. Observa bien lo que vas a comer. Desmenúzala. Y muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué muchos predicadores y toman una palabra y cómo hacen? Y cómo, bueno, yo soy experto el pastor. Y yo decía el otro día, wow, no es fácil ponerse a nivel de él, porque tiene palabra, versículo, que yo a veces digo, Señor, y eso está en la Biblia. Porque realmente tiene un conocimiento y le doy la gloria a Dios porque Él es nuestro tutor también. Amén. Pero dentro de este poco conocimiento vamos a tratar de
de desmenuzar esta palabra. Y dice el versículo 3, vamos a repetirlo. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Si concentramos los 3 versículos, estamos viendo aquí que hay niveles. Estamos hablando de niveles, ¿verdad? Quiero leerle textualmente lo que yo escribí y dice así: esto es figura de aquellos, estamos hablando del primer nivel hasta los tobillos, figura de aquellos que conocen al Señor y dan sus primeros pasos en la salvación. Andan en aguas poco profundas, pero proporcionan descanso proporcionan descanso al cansado y sediento. Esto produce una alegría, y en el cual la Biblia lo llama el primer amor o el gozo de la salvación. Es cuando nosotros estamos bien nuevecitos y tú sabes, todo es alegría, todo es contentamiento. Parece que estamos como muchachos con juguete nuevo. Bueno, no será mi nieta, porque esa coge el juguete que le dan y quiere el del otro. Siempre quiere el del otro. Ese es un nivel. Estamos comenzando. ¿Por qué? Tenemos el agua a los tobillos. Atrita un poco seria. Ahora vamos a leer el versículo 4. Midió otros 1000, ¿verdad? Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, ¿verdad? Vamos a detenernos ahí. Y dice, nos habla de aquel que no se conforma con la conversión, estamos hablando de otro nivel, sino que ahora camina hacia adelante, buscando la obediencia y el temor de Dios. Ya está en otro nivel. En primer lugar se bautizan, ¿verdad? Lo que simboliza morir a la vieja vida y representa el nuevo nacimiento en Cristo, ¿verdad? Toma la Santa Cena y se transforma en un miembro activo de la iglesia. En un miembro activo de la iglesia. Perdonen que me sonríe, pero me estaba acordando ahora de algo. Y esta persona también lo ponen como maestro y algunas actividades en la iglesia. En este nivel alcanzamos un poquito más de nivel de fe. Ahora fíjense, en la otra parte del versículo 4 que dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos o hasta la cintura. Yo creo que cuando están en ese nivel necesitan como un salvavidas, ¿no? Entonces dice, es un nivel donde el creyente no se conforma con la simple salvación, pues, y con ser un miembro más de la iglesia. Quiere más. Va camino a la consagración, a la santificación. Desea ser lleno del Espíritu Santo. Desea los dones espirituales. Estos hermanos llegan a pensar más en Dios que en sí mismos y están dispuestos a decir, Señor, heme aquí. Yo creo que aquí surge otra pregunta y que cada uno de ustedes se lo pudiera hacer. ¿En qué nivel estoy yo? Porque ya que hay niveles, ¿en qué nivel estoy yo? ¿Estoy en el primer nivel de las rodillas o de los tobillos bien abajo? ¿O estoy en el nivel de la cintura, de los lomos? ¿En qué nivel verdaderamente estoy? No me dé la respuesta. Cada quien sabe en qué nivel está. Cada quien sabe el nivel que ha alcanzado en Jesús. Pero eso no es lo importante es que verdaderamente hay en tu corazón, si quieres seguir alcanzando niveles. Hay gente que llega a los pies de Cristo y en una forma, yo no diría increíble, pero en una forma rápida, va alcanzando los niveles. Ustedes se recuerdan cuando el Señor usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. El propósito de Dios
era que en un tiempo perentorio, ese pueblo llegara a la tierra prometida. Pero ese era un pueblo testarudo. Tuvieron que pasar 40 años. Yo una vez me puse a ver, ¿no?, desde el punto de vista geográfico, dónde está Egipto y dónde está lo que es toda la tierra, el borde de lo que es Israel hoy en día. Y realmente no se necesita tantísimo tiempo, inimaginablemente, para llegar a la tierra prometida, y más con el favor de Dios. Pero Dios tuvo que pasar esos 40 años a ese pueblo por su testarudez, porque ellos también cayeron en un estancamiento. Y en ese proceso de limpieza, de restauración, la mayoría, por no decir todos, de los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Pero Dios quiere esta tarde que ustedes entren a la tierra prometida. Que ustedes, los que no están acelerados en este proceso, se aceleren o hagan los cambios que tengan que hacer para que verdaderamente se cumplan los tiempos que el Señor quiere para ustedes. Tengan mucho cuidado, hermano, no se distraigan. No se distraigan. Porque esto que yo les estoy hablando es muy serio. Todo lo que aquí se dice en este altar, todo lo que el pastor dice aquí los viernes, todo lo que se dice en esa pequeña reunión de la célula los martes, eso es serio, mis hermanos. Esto no es broma. Esto es muy serio. Tenemos que llamarnos nosotros mismos la atención de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Y qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer para proseguir en este caminar con el Señor y optar por lo verdaderamente el propósito que Él quiere en nuestra vida? El versículo 5, y dice: midió otros 1000, y era ya como un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esto nos habla de una dependencia total en Dios. Quiero decirles una cosa. Mi esposa ha tenido unos quebrantos de salud con esos dolores en las articulaciones. Y ha tomado varios calmantes y ninguno verdaderamente le ha hecho. Pero miren lo que es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En estos días, mi hijo me dice, le dijo a su mamá, y yo estaba oyendo lo que él estaba diciendo, y le dijo, ¿ya papi abrió su correo electrónico? Y su mamá me preguntó a mí, yo le dije, no lo he abierto. Me dijo, bueno, que lo abra, que allí yo le mandé algo. En la madrugada me desperté, prendí mi computadora y abrí el correo electrónico que él había puesto. El correo electrónico contenía un libro que él escribió hace un par de años, que habla, no recuerdo mucho el título, pero más o menos el título es ¿para quién es la sanidad? Y está enriquecido con todos los versículos, o muchos de los versículos, que hablan de lo que es la sanidad para el creyente. Y lo estuve leyendo por buen rato, ¿verdad? Todo el contenido del libro. Es un libro electrónico, quiero decir. Y me llenaba yo de eso. Y yo decía, Dios, la verdad es que tú tienes un propósito grande con nosotros como pareja, como familia. Y leía yo el contenido de ese libro. Y cada día yo puedo afirmar más que nosotros en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que descansar en Dios. Y en eso nosotros no nos podemos descuidar. Porque como le decía anteriormente, a veces ponemos a Dios en un segundo plano. Y vivimos de una apariencia falsa. Y sustituimos los valores cristianos por valores que verdaderamente nos representan a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y yo les voy a decir una cosa.
es cuestión de compromiso, de propósito de nosotros mismos y de fe. Y eso es clave, muy clave. Sigo leyendo aquí. Esto nos habla de una dependencia total en Dios, zambullidos en lo más profundo de la voluntad del Señor. Los que llegaron a este nivel dicen como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La profundidad de estas aguas en este nivel también nos muestra una profunda seguridad en Dios, pues estamos escondidos en Cristo, en Dios. La vida del cristiano es una vida de constante victoria y crecimiento en Dios. Estas aguas llevan al creyente a un nivel espiritual tan profundo que ya nunca regresará atrás. ¿Y saben por qué no regresa atrás? ¿Saben por qué, mi hermano? Porque nuestra vida está escondida en Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted, solo en su habitación, pueda decir como Pablo lo dijo, usted puede decir: yo he llegado a un nivel espiritual que le agrada a Dios. Porque es tanta el ansia, la necesidad, la dependencia de nuestro Señor en nuestra vida, que no hay cabida para nada más. A ese nivel tenemos que llegar. Y saben una cosa, cuánta alegría no habrá en nuestro Señor cuando nosotros podemos alcanzar esa estatura o ese nivel. Y cuando ahí habla de las aguas que ya no se alcanzan si no es a nado, ¿saben por qué? Porque eso quiere decir que estamos dependiendo 100% de Dios y no de nuestras capacidades. Amén. Y eso es muy importante, mi hermano, que usted se deje ministrar por el Señor. Aleluya. Y que diga como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sigo leyendo. Nos muestra una profunda seguridad en Cristo, ¿verdad? Y ese nivel espiritual, y el cual nos pone en una posición de no regresar atrás, nos da el ejemplo por el cual pasó el apóstol Pablo. Todos conocen la historia de Saulo de Tarso, el encuentro que tuvo con el Señor, y ese hombre no fue el mismo. ¿Eres tú el mismo? ¿Has cambiado tú? ¿Cómo eres ahora cuando tú eras inconverso? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu proceder? ¿Cómo es tu accionar? Y saben una cosa, mis hermanos, esto no es a llamarse engaño. Esto es una realidad, y la cual respuesta solamente la tenemos nosotros mismos, porque todo lo demás puede ser apariencia. Estamos hablando aquí de una vida sincera y transparente, porque ante el Señor no hay nada oculto, nada. En verdad ya estamos finalizando, pero yo quiero que vamos un momentico al Salmo 42, 1, 2, y lo tengamos allí presente, y ahorita lo vamos a leer. Aquí hay unas palabras de conclusión para este mensaje. Millones necesitan beber del agua de vida que es Cristo. No
Nosotros necesitamos seguir profundizando en esos niveles del agua vivificante. Profundicemos en ellas y seamos instrumentos en la mano de Dios. ¿Para qué? Para que otros también puedan ser alcanzados. Y también, mis hermanos, para que nosotros cumplamos el propósito por el cual Dios nos tiene en esta vida. Ustedes nunca se han preguntado el poder de Dios. No tiene límite. Pero también surge la pregunta, ¿cómo es que Dios, si es un ser espiritual que tiene tanto poder, por qué necesita sus vasos aquí en la tierra? Una pregunta importante. Nosotros que somos seres imperfectos, dice la palabra que nosotros somos la niña de sus ojos. Cuán importantes somos para Dios. Dios se glorifica en cada vida de nosotros. Y yo creo que la alegría que siente Dios en su corazón cuando ve que nosotros estamos caminando conforme a lo que Él quiere debe ser inmensa. No tiene límite la alegría que tiene el Señor cuando nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos y cumplamos su voluntad, mi hermano. Yo sé que este tipo de mensaje no le agrada a muchos, pero déjeme decirle, en estos tiempos, en esta congregación, esta palabra es necesaria. Amén. Y discúlpenme en lo personal, pero espiritualmente, esto no tenía marcha atrás. Si no era yo, algún día el pastor iba a tocar este punto, porque esa tecla no se podía dejar de tocar. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se estanque. Dios nos quiere ver prosperado en todo, como dice su palabra. Pero no seamos tercos, porque esa terquedad nos va a llevar a un estancamiento. Nos va a llevar a un estancamiento. Por el bien de todos nosotros, yo les pido que reflexionen en esta palabra, en las enseñanzas que aquí se nos está dando. Sabemos que estamos recibiendo una palabra sana, de sana doctrina. Aprovechémosla, porque vendrán tiempos en que esa palabra tenemos que albergar aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, porque vendrán tiempos en que no tendremos esa oportunidad. Y es ahora, este es el día, este es el momento para aprovechar. Y por lo cual yo bendigo al pastor y bendigo a su familia, y bendigo a todos mis hermanos que están disponiendo su corazón para el Señor. Y estamos proclamando y orando para que el Señor multiplique en esta congregación. Que vengan muchas almas que digan, heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto. El pastor, cuando habló conmigo unas semanas antes de asignarme la responsabilidad como anciano, yo le digo unas palabras a él, que se la dije también al pastor Tony. Yo puedo ser asignado a una responsabilidad, de mayor responsabilidad, valga la redundancia. Pero en mi corazón está que el resto de mis hermanos también tengan el privilegio. Y si yo voy a cumplir esta etapa, la cual me ha asignado el pastor, y que estoy seguro que él le ha orado al Señor para eso, yo no quiero quedarme allí.
yo quiero que algún día, ojalá más pronto que tarde, uno de mis hermanos o hermanas esté bajo la responsabilidad que yo tengo. Porque déjeme decirle una cosa, mi hermano, no importa en lo cual a ti te han asignado en una congregación, en la obra de Dios, no importa. Solamente lo que importa es que lo hagas con excelencia para Dios, como debe ser en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero decirles con esto es que en mi corazón es un desprendimiento, y no para mal, porque los hijos de Dios debemos desear tener responsabilidades para servir. Pero si no desde el punto de vista de que también en mi corazón hay el deseo de verlos crecer a todos ustedes espiritualmente, y que sean vasos en las manos del Señor para su crecimiento y para el crecimiento de otros, mi hermano. Bueno, leamos la escritura de Salmo para finalizar. El Salmo 42, 1-2, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estaremos preparados cuando nos presentemos delante de Él. En lo que a mí respecta, yo tengo sed cada día más del Señor, porque esa agua viva, vivificante, es lo único que llena verdaderamente mi sed. Y yo he podido comprobar en mi vida que no hay nada que satisfaga mi vida como el Señor. Amén. No hay nada. Abran el corazón al Señor. Decimos en mi país, y que se despierte ese gusanito por la necesidad del Señor en sus vidas, mis hijos. El Señor les bendiga ricamente. Amén.